Hola, yo soy Claudia Villarreal Jiménez, soy meteoróloga de la Universidad del Paraíso, soy magíster en Meteorología y Climatología de la Universidad de Chile y también soy la jefa de Oficina de Cambio Climático, es el cargo que me desempeño actualmente de la Dirección Meteorológica. Bueno, nosotros acá como oficina principalmente trabajamos con respecto al monitoreo climático, cómo ha estado evolucionando el clima en Chile, recopilando mucha información climática de distintas instituciones y de nosotras también. Analizamos estos productos y esto les damos un contexto climático año a año, sobre todo al Ministerio de Medio Ambiente, para que pueda tomar las medidas necesarias. Sobre todo para identificar eh, zonas vulnerables, por ejemplo, zonas que están siendo más afectadas por el cambio climático. Justamente ahora el Ministerio de Medio Ambiente está, junto con los otros ministerios, por supuesto, está creando este plan de adaptación, ¿cierto?, nacional. Y bueno, y nosotros tenemos tareas encargadas, como por ejemplo el monitoreo del clima. De hecho, en este reporte del clima está como una tarea como de las principales tareas que tenemos como dirección meteorológica, y es elaborar estos reportes de la evolución del clima, donde acá recopilamos toda la información climática, no solamente de datos de la DMC, sino que de otras instituciones que son muy valiosos, como la red Agroclima, por ejemplo, em, los datos del Servimet, de la Armada y de la DGA. Y también hay privados y también hay algunas compañías mineras que nos aportan su información. Entonces acá nosotros hacemos un análisis previo de cómo se comportó el año y de cómo ha ido evolucionando entonces, principalmente con respecto a la temperatura, la precipitación y los índices climáticos extremos, cuáles han sido más importantes. También calculamos récords eh, de temperatura y estamos incluyendo ahora en información acerca de las estaciones que son antiguas, muy antiguas, como la Quinta Normal y Juan Fernández vamos a integrar ahora en este año, que son estaciones centenarias. Entonces también ese es un aporte valioso porque así podemos ver con una mayor, una mirada más amplia de cómo se está comportando la temperatura, la precipitación, entre otras causas. Tenemos en participación en varias causas. Primero, en el ETIC, que es el equipo técnico interministerial de cambio climático, y a través de ellos nosotros tenemos estos productos que nosotros les entregamos año a año y a la medida que lo van pidiendo, que es el reporte, todos los datos climáticos de los índices de eventos extremos, si quieren los muestro acá. Todos estos índices de eventos extremos son enviados a su portal de información general de todo el país. Nosotros ingresamos esta información a, a este portal del Ministerio de Medio Ambiente y con eso ellos ejecutan todos los reportes. Con respecto a otros servicios, a otros ministerios, la Dirección Meteorológica, sobre todo en meteorología agrícola, hay mucha interacción, sobre todo con usuarios, con la gente que está, los trabajadores. Esto está coordinado siempre con el ministerio, por ejemplo, con el INDAP, con el INEA. eh, a través del proyecto en Andes tenemos un proyecto que es súper grande, súper bonito y sobre todo que tiene relación con unir la parte técnica con las necesidades del usuario. Ahí se han creado mesas agroclimáticas, pero por ejemplo acá van a instalar nuevas estaciones, hay una región piloto que es la quinta región, y para el monitoreo de los boletines, por ejemplo, se van a crear boletines nuevos, pero con las sugerencias de los usuarios. Es lo que queremos hacer. Entonces, bueno, aquí hay un monitoreo de heladas también, que es súper útil. Esto también está operativo, ¿cierto? Está en el momento, está el pronóstico de heladas a 5 días, un resumen anual, histórico de heladas, si alguien quiere ver una helada pasada por este motivo. Por ejemplo, con el sector energía también se han creado mesas de energía. Entonces aquí se han creado servicios climáticos donde ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? A mí me cuesta mucho buscar en esta página porque hay mucha información. Me cuesta encontrar las olas de calor. No sé dónde están y no tengo tiempo para buscarlo.
Entonces se creó Servicios para Energía, donde se le juntó toda la información que ellos querían. Entonces, ya, es que me interesa cuando haya un sistema de alerta. Cuando hay una alerta, me interesa verlo inmediatamente. Entonces, así no lo tienen que estar buscando. En detección de tormentas, por ejemplo, el pronóstico estacional que también les interesaba, el monitoreo de las olas de calor, entre otras cosas. Y también se creó este meteograma, que es el pronóstico a 5 días con la información del pronóstico, entonces se les puso en una forma más didáctica porque ellos querían saber, querían tenerlos de esa forma. La DMC coopera con, con tratar de difundir, de divulgar y de concientizar a los colegios, por ejemplo, a la población en general. Entonces nosotros lo que hacemos también es llevar todas estas investigaciones en forma fácil, de que sea entendible para todos, para los colegios, por ejemplo, hemos tenido bastantes actividades con eso, y eso creo que también es un bonito ejercicio, sobre todo como un servicio climático, de poder llegar a la comunidad en general. Mi nombre es Juan José Nieto. Fui hasta hace poco director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, el CIFEN, con sede. Y tengo experiencia de, yo diría ya, alrededor de 20 años lidiando con el tema de los datos y cómo estos pueden transformarse en un producto útil para la toma de decisiones en diversos sectores. Y esto a nivel de Latinoamérica, así que yo diría que conozco bastante bien cuáles son los desafíos, cuáles son las potencialidades y también cuáles son las que pueden transformarse finalmente en una eh, transformación, digamos, que de esos datos, de esos eh, numeritos que los servicios meteorológicos o cualquier otra entidad capta para que finalmente sean algo que ayude a la toma de decisiones, ya sea un agricultor, un pescador, una hidroeléctrica o la empresa privada o un servicio de salud. Hay que saber cuál es esa necesidad del cliente. Más allá de uno pensar desde el punto de vista científico que esto es lo que necesita, que esto tiene toda la rigurosidad, muchas veces no es así, porque lo decimos en un lenguaje tan complejo que nos acostumbramos a hablar entre científicos y nos entendemos finalmente, perdemos el punto de vista o la perspectiva de cuál es la necesidad, cuál es el lenguaje que maneja, cuál es la frecuencia que necesita, cuál es el tipo de datos, cómo lo necesita procesado el usuario. Y esto debe ser multisectorial. No es lo mismo la necesidad de un tomador de decisiones, digamos, en gestión de riesgos, que la de un agricultor, e inclusive desde el sector agrícola también, no es lo mismo la necesidad de alguien que cultiva café, vino, banano, arroz, papa o cualquier otro tipo de cultivo. Hace falta una conversación, un acercamiento con estos usuarios para ver cuál realmente es su necesidad y también ver desde el punto de vista científico si esa necesidad de ese servicio climático puede ser cumplida o no y empezar a hacer un diálogo más fluido, más honesto. Sí, hay algunos ejemplos, pero todos ellos apuntan a un sector en particular e incluso a una región en particular. Todavía no estamos eh, brindando, yo creo, a nivel de región. Tal vez menciona un ejemplo luego, debe haber muchos más, pero de la experiencia que puedo mencionar es el trabajo cercano con un sector en particular. Por ejemplo, en el Ecuador, el caso de cacao, de las plantaciones de cacao, en donde se logró conversar con algunos productores, una asociación de productores de este producto, de esta fruta, y ellos contaban con datos, de nuevo la parte de los datos, y eran datos de la aparición de plagas, de una plaga en particular, conocida como monilia, es un hongo que aparece de tiempo en tiempo,
cuando las condiciones climáticas crean el entorno favorable para su desarrollo. El clima no es lo único, pero sí en algunos casos es de los factores más importantes para generar una afectación o un impacto, ya sea positivo o negativo, sobre cualquier sector. En este caso, condiciones climáticas de humedad, condiciones climáticas de temperatura, afectan mucho o generan unas condiciones adecuadas o desfavorables para el desarrollo de este tipo de enfermedad en la planta de cacao, y se pudo establecer un servicio climático operativo. Ahora, servicio también implica que sea no solo un estudio que se hace, que queda ahí, sino que sea un servicio o el brindar un producto de manera operativa. Hay de todo, hay de todo. Hay la propia intuición en que decimos, bueno, esto es útil para el sector agrícola. Entonces, mostramos, acercamos a los sectores, en particular a los productores de cierto producto. Entonces, les decimos, mira, hay esto, ellos siempre, no hay sector que diga que no, le interesa el tema climático, le interesa el pronóstico, le interesa tener información. Tienen datos, muchos, sobre todo los grandes, ¿no? Los grandes. Y en varios de los países hay grandes empresas agroexportadoras que tienen datos, a veces mejores que los acercamientos directos con ellos. Otros en que existe la cooperación internacional y dicen, mira, nosotros hemos detectado de alguna manera que este sector en particular, generalmente de la gestión de riesgos o la provisión de agua o en hidroeléctrica, tiene una necesidad. Entonces, se diseñan a pedido de estos organismos multilaterales de cooperación, se desarrollan algunos de estos productos o de servicios climáticos en particular. Acerca de los desafíos de los servicios climáticos, por lo menos en Chile, yo tenía como dos ejemplos de servicios climáticos que deberíamos mejorar. Por ejemplo, sobre todo en la operatividad y automatización, por ejemplo, de la información climática. Entonces, falta esa coordinación de que mejorar para no duplicidad, no hacer, eh, no duplicar información, ¿cierto? Y también duplicar esfuerzos. Por ejemplo, los datos crudos, los datos que salen desde la estación meteorológica, tenemos distintas redes de distintas instituciones. Yo me refiero a poder hacer una coordinación con todas esas instituciones para tener una sola base de datos, de manera de cuando estemos enfrentados, por ejemplo, a un evento extremo, poder tener toda esa información en el momento. Esa coordinación se ha tratado de crear, pero no hay todavía, no hay esa coordinación. Entonces aquí tenemos que pensar que en los otros países, en la mayoría de los países, el servicio meteorológico y el servicio hidrológico están unidos. Bueno, nosotros teníamos otro desafío que era principalmente con el cruce entre los datos, las bases de datos socioeconómicas y las de clima, los datos meteorológicos, porque es súper importante poder hacer ese cruce, porque sin embargo están en una institución de estadística, están las dos bases de datos, sin embargo todavía no se ha podido hacer estos cruces. ¿Por qué es importante? Porque nosotros necesitamos saber cuántos son los costos, por ejemplo, de un evento extremo, cuánto esto ha ido cambiando en el tiempo. Yo pienso que es el dato, aquel dato que pueda ser útil para salvar a una vida. Por ejemplo, para nosotros es útil cruzarlo con la vulnerabilidad de una región ante tal amenaza. Eso es al que nosotros nos gustaría llegar. Por ejemplo, tenemos una amenaza debido al cambio climático, por decir algo, marejadas. Mira, toda esta zona es vulnerable por X motivo, porque es más pobre, porque está más expuesta, etcétera, etcétera. Yo sé que esto se ha hecho con el ARCLIM, pero hay muchas aristas todavía que no se han tocado. Tampoco siento que se han cruzado completamente con los datos que tenemos en climáticos, o sea, algo más operativo. Se ha hecho los estudios para una base de datos, o sea, para un periodo de tiempo, pero hasta ahí llega. Se hace el análisis, pero no se va monitoreando
cómo va pasando a medida que van pasando estos eventos extremos, por ejemplo. ¿Cómo uno puede hacer, por ejemplo, un pronóstico de una lluvia extrema en la cordillera y que puede provocar un aumento de caudales y quizás remoción en masa? Si ni siquiera tenemos datos en cordillera. Solamente son datos de modelos que sabemos que no son exactos, sobre todo para nuestro país, que es tan complejo geográficamente. Entonces, en- la cosa es que a lo que me refiero es que falta como llevar a la operatividad de los datos los resultados. Eso es lo que hace falta. Tenemos una relación más de investigación y es más individual que como servicio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona, un meteorólogo está interesado en conocer cómo es el comportamiento del anticiclón, por ejemplo, en personas. Entonces se contacta con alguna persona, por ejemplo, alguna universidad, como la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, y hacen un trabajo juntos y el trabajo queda, pero queda ahí. No se genera como un producto. ¿Por qué? Porque el servicio meteorológico está orientado a generar productos para la sociedad. En cambio, la academia está orientada más a hacer una investigación que nosotros obviamente la ocupamos para poder generar estos productos. Falta ese nexo que pueda generar algo para que nosotros pueda ser útil para mostrarlo ya sea al gobierno, a las instituciones Sí. privadas, incluso, sí. Uno de los principales desafíos, esto a nivel de servicio meteorológico, pero me atrevería a decir que se extiende también a otros ámbitos, más allá de los servicios meteorológicos, sino también a instituciones. Existe una gran diferencia, una gran brecha entre países en cuanto a la capacidad para captar estos datos. Hay países que han entendido la importancia de contar con datos medidos por sus instituciones nacionales, que han entendido la necesidad de tener datos continuos, datos de calidad y datos que estén disponibles. Y hay otros, en cambio, ya sea por falta de la voluntad política o por falta de decisión o por falta de recursos económicos, no lo han hecho así. Algunos países, algunos servicios meteorológicos han entendido que el dato cobra valor y la institución en sí cobra valor una vez que el trabajo de recolección de datos es puesto a disposición de los usuarios, diversos usuarios, la propia institución, propios técnicos y científicos de las instituciones, pero también al exterior de ellos, los científicos de las universidades, de organismos internacionales, de organismos regionales, de empresas privadas, etc. En el tema de almacenamiento, también creo que hay un fuerte desafío ahí y que parece trivial, que parece algo sencillo o manejable, no lo es tanto, en la forma, en los protocolos que se utilizan para el almacenamiento de los datos. ¿Esto por qué? A la hora de tener que realizar intercambios entre, digamos, bases de datos o fuentes de datos diversas recogidas por los países y que son importantes a la hora de cualquier tipo de análisis, pues ni el clima, ni la hidrología, ni la oceanografía, ni ninguna ciencia, eh, digamos, utiliza o toma en cuenta fronteras nacionales, fronteras políticas de los países. Muchas veces, sobre todo en la región latinoamericana, en crisis, donde la prioridad no necesariamente es la investigación y la recolección de datos científicos, sino que son otras, por supuesto, y esto se entiende, donde la prioridad no es el número uno, cobra muchísima fuerza y de ahí estos procesos de integración cobran muchísima fuerza. Los procesos de integración regional. Sí, 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 definitivamente hay un avance. A partir de los censos nacionales, que claro, no se hacen cada año ni cada 5, en algunos cada 10, pero a partir de esos censos nacionales y de la incorporación de estos sistemas de información geográfica en la forma en que se almacenan o en los formatos en que se almacenan, que permiten el uso de estos sistemas de información, de datos
organizados geográficamente, y de que a partir de aquí se pueden eh, intercambiar, que se pueden almacenar y que se pueden descargar, sí hay un avance, sí hay un avance a nivel regional. Yo diría, o me atrevería a decir que en todos los países acá sí, desde el punto de vista socioeconómico, en la mayoría de los países donde hemos podido explorar o conocer, existe tal capacidad de almacenamiento de esos datos. En cuanto a esa estandarización de formas de medición, unos miden la pobreza de una manera diferente que en otros. Entonces, tratar de hacer también este tipo de integraciones regionales, de estandarizar las formas en que se miden ciertos parámetros, es importante a la hora de poder establecer esto. Pero hay mucho más disponibilidad de lo que había hace años, algunos años atrás, de esta información socioeconómica, eh, a veces no tan continua, a veces lograda para un proyecto en específico, pero sí que existe esa, ese tipo de disponibilidad de datos socioeconómicos mayores. Nosotros principalmente lo que hacemos como servicio climático, hemos cambiado la mirada nuestra mirada, la mirada que había antes, que era simplemente hacer productos y que no sabíamos si los usuarios lo utilizaban o no. Entonces ahora cambiamos de estrategia y nosotros hacemos los servicios climáticos que son co-creados. Por ejemplo, acá les voy a mostrar algunos. Por ejemplo, el monitor de sequía es un trabajo que se hizo en conjunto con los usuarios que necesitan de esta elaboración. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver el mapa actual de este índice combinado de sequía, pero también podemos obtener información acerca de los porcentajes de área de afectación de la sequía. Y esto es comparable con el monitor de sequía de México y Estados Unidos. También están las proyecciones, o sea, la persistencia de la sequía, los mapas hacia atrás en distintas escalas. Esto se utiliza mucho, sobre todo para la gente de hidrología, por ejemplo, los 6 a 9 meses, la gente de agro, que le interesa también saber cómo se va comportando cada trimestre. Esto no solamente tiene un corte regional, sino que además se puede crear, aquí hay una serie temporal, ¿cierto? Para ver cuándo empieza, cuándo termina un periodo seco, que también esto es muy importante, sobre todo para la planificación de las cosechas, las siembras, entre otras cosas. Ustedes pueden ver que se puede descargar la información por división política o por cuenca hidrográfica. Entonces, en el primer nivel es el regional, segundo nivel provincial, aquí ustedes ven que aparecen las provincias, y el tercer nivel es comunal. Entonces, lo que nos da esta información, por ejemplo, acá en la región de Atacama, en Chañaral, hay un 21% de área sin afectación, mientras que el 78% está afectada por una sequía anormalmente seca o una sequía leve. Entonces, eso es la información. Entonces, esto es súper importante porque es un servicio climático que está hecho principalmente para las municipalidades, ya que ellas son las que emiten el aviso de que están en, un, en una categoría de sequía y necesitan ayuda, por ejemplo, para los recursos del Estado. La misma metodología que tienen ellos es la que estamos utilizando ahora con este monitor de sequía, sobre todo con las categorías de la sequía, o sea, lo normal, categoría leve, moderada, extremadamente seco, eso. Sí, nosotros, este monitor se debió gracias a este proyecto Euroclima que está acá, que se puede ver, con la colaboración de CIFEN. Y dentro de Euroclima había un consultor que justamente es uno de los que creó el monitor de sequía de México y Estados Unidos. Entonces, por eso lo hicimos de esta misma forma. Esto se actualiza mensualmente y el monitor de sequía es un índice combinado y tiene 5 variables. Es la temperatura, la precipitación, la evapotranspiración, la humedad del suelo y el NDVI.
Entonces esto se hace una combinación estadística y se sacan los distintos pesos para cada variable. En nuestro país, la zona central y en invierno siempre pesa más la precipitación, ¿cierto? Pero también la temperatura es muy importante. Entonces con eso se hacen estos índices estandarizados y se hace este índice combinado, ya que tiene todas esas variables. Los datos se descargan principalmente, sobre todo los satelitales como el NDVI, la humedad del suelo, y bueno, y varios datos de precipitación en zonas donde no hay información, son del CHIRPS, pero nosotros, como novedad, entre comillas, lo que tenemos en nuestro monitor de sequía es que nosotros también utilizamos los datos observados. Entonces, ¿qué es lo que hace este monitor? Que de los datos observados corrige el satélite, porque nos hemos dado cuenta que los datos satelitales, sobre todo en precipitación, no son muy buenos en cordillera. Sobre los 1000 metros ya empieza a sobreestimar mucho la precipitación. Entonces, nosotros hacemos una corrección antes a esos datos satelitales con los datos observados. Y ahí genera recién todos estos índices para poder sacar uno solo, que es el índice combinado. Los servicios climáticos, tomando en consideración Sudamérica, nosotros tenemos eh, eh, un esfuerzo de cooperación súper importante, que es el CIFEN. Porque si bien en un comienzo ellos estaban concentrados solamente en el monitoreo del niño, por ejemplo, en el pronóstico del niño, y nos uníamos en torno a eso. Sin embargo, ahora como se ha abierto las necesidades, ¿cierto? Se ha tenido que expandir en distintos servicios climáticos. Y bueno, para nosotros es una fuente súper importante de poder unir, para poder conocer qué están haciendo los otros países con respecto a un tema en específico. Pero también tenemos otra cooperación que es importante, que es el CRC-SAS, que es la otra parte de Sudamérica. ¿Sí? Pero también tenemos hartos vínculos porque con ellos hemos logrado harta capacitación, sobre todo en temas de sequía, por ejemplo, en intercambio de conocimientos con el tema del niño, el pronóstico estacional, entre otras cosas. Entonces, a lo que voy es que están las instancias, pero lo que falta quizás un poco es reforzar, de reforzar las capacidades que tenemos como región. ¿Y a qué me refiero con esto? Nos encantaría, por ejemplo, que se pudieran capacitar para que entre nosotros mismos pudiéramos compartir esta información. Por ejemplo, ¿qué más que nosotros conocemos nuestro territorio y la realidad del país? A veces, por ejemplo, tenemos apoyos europeos, pero ellos vienen con mira, es que podemos hacer esto, pero mira, que sabes que realmente en este país no tenemos esta información porque estamos recién avanzando con la estación automática. Ellos ya están avanzados. Entonces, a lo que voy es que lo que necesitamos es que nosotros mismos nos capacitemos para poder capacitar a los servicios meteorológicos de Sudamérica, porque así conocemos nuestra realidad, conocemos nuestro territorio, lo que está cambiando, lo que no está cambiando. Entonces también está esa regionalidad, donde hay modelos que lo resuelven bien, modelos que no lo hacen tan bien, y de ahí la necesidad de tener investigación continua en estas áreas, de incentivar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a tratar de resolver estos problemas que son muchas veces no, no atendidos por centros globales. Y cuando hemos conversado con centros globales y mencionamos esta barrera, en muchos casos la respuesta, y finalmente es una respuesta honesta, sincera, es, bueno, esos problemas locales tienen que ser resueltos por los locales. Y esto se logra a partir del monitoreo nuevamente, a partir de observar lo que ocurre en mi entorno, en mi cercanía, y también se resuelve a partir de que mi academia, mis universidades, mis científicos, los jóvenes y los que ya tienen algunos años en este tema emprendan en resolver esas dificultades. Es decir, que logremos, ojalá, tener una agenda regional, nacional de investigación, una agenda, una ruta de cuáles son esas necesidades que tenemos de investigación y que podamos tener una especie de banco de datos de cuáles son nuestras dificultades, nuestras necesidades investigativas y que los científicos apunten hacia resolver eso.
Y otro tema clave que ya mencionaba es el tema de la integración. Hay muchas iniciativas que se han hecho a nivel de países y también es necesario que ya esto pueda trascender a otros países y tratar de reducir las brechas o las diferencias eh, científicas, operativas que contaba al principio. Hace falta también conocer el territorio y aquí viene otro camino y hay algunas experiencias también ya buenas, que es el de contar con datos socioeconómicos. ¿Cómo afecta eso? ¿Cuánta gente hay en este territorio? ¿A qué se dedica esa gente? ¿Cómo es ese suelo? ¿Para qué se utiliza? Eh, ¿Cómo es la distribución de esa población? Ya sé que hay cuánta gente hay ahí, pero son mayoritariamente niños, son personas mayoritariamente adultas, son personas más vulnerables en este sitio que en el otro. Entonces, los ingresos económicos son mayores o menores que el de acá. Entonces entramos al mundo de la vulnerabilidad de los territorios frente a un evento climático, a un impacto o alguna alteración en el clima. Y es a partir de ahí en que se puede tal vez empezar a tomar decisiones para reducir, no podemos reducir las amenazas, esas están ahí, no podemos decir reducir la cantidad de lluvia, podemos hacer alguna infraestructura para que esa impacte menos, pero no se puede finalmente reducir eso. Algo que hay que prestarle bastante atención, y, y hace algún tiempito hasta acá, está tomando muchísima fuerza y va a tomar muchísima más, es es el uso de la inteligencia artificial para esta integración, para procesamientos, para predicción inclusive de estos grandes volúmenes de información que están disponibles. Yo creo que a un futuro bastante cercano, esto va a tomar una evolución bastante fuerte, bastante rápida, y que vamos a lograr hacer cosas que antes no podíamos hacer y que definitivamente hay que prestar atención en cuanto a su utilización, a potenciar el uso de inteligencias artificiales para el procesamiento de estos datos. Recomendaciones para proveer servicios climáticos. Una es conocernos entre todos. Yo creo que en la región hay muchísimo potencial científico, académico y procesamiento de datos y que tiene que ser aprovechado. A veces miramos fuera de la región para obtener datos, para obtener expertos, pero en la región hay y de altísima calidad. Es conocernos. Otra, sentarnos y hablar de esas necesidades comunes que las tenemos, más que todo a nivel transfronterizo. Están ahí esas necesidades. De nuevo, el clima, la naturaleza no tiene fronteras, así que conocernos bien. Establecer una ruta de esas necesidades, una hoja, una fotografía de cómo estamos y a dónde queremos llegar como región. Hay mecanismos de integración regional, mecanismos políticos de integración regional, donde bien se pueden insertar estos temas, ponerlos en la agenda política y que desde allá también se impulse el desarrollo de esto, de esas integraciones científicas. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos investigar? Tal vez ya no investigar, en algunos casos lo hacemos, investigar por investigar, sino investigar para resolver tal cosa, tal tema, o, o tal necesidad, o tal dificultad de desarrollo. Entonces, propender a que la investigación científica también sea, de hecho lo es, un pilar fundamental en el desarrollo de nuestros países. Y está también el tema de poder integrar conocimientos, intercambiar experiencias, propender por fondos. Sin fondos no se puede hacer mucho, pero están ahí también los fondos de cooperación internacional y tratar de reducir, yo creo, esas barreras y esas limitaciones de manera común. Yo creo que nos daría muchísimo más potencial que si lo tratamos de hacer de manera individual.